Bienvenido creativo, acompáñame a contestar estas siguientes 5 preguntas de la sección de comunicación para presentar el examen de certificación Exacer. Pues bien, mira, en esta pregunta nos piden determinar el tipo de texto y entonces antes de hacer la lectura vamos a revisar rápidamente. Argumentativo. Parece obvio, pero un texto argumentativo tiene que presentar argumentos y los argumentos son datos objetivos de la realidad. Objetivos quiere decir que no dependen de mi visión. Independientemente de lo que yo piense, de lo que yo crea, los datos están ahí. Descriptivo, pues valga la redundancia, es solo una descripción. Y crear un texto descriptivo es realizar una imagen verbal. Es decir, que a la hora que se realice la lectura se pueda crear una imagen mental. Es como si lo pudiéramos estar viendo. Eso es una descripción. Expositivo, justo, es el exponer, valga la redundancia, también tiene que ver con datos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí los datos se van a utilizar para defender una postura, una idea, para justificarla. En el expositivo no hay eso. Simplemente los datos se ponen tal cual ahí están. Y narrativo nos va a presentar, aquí lo va a poner datos, o sea, lo que se hace es presentar datos, nada más. Y en el narrativo, pues tiene que haber una historia. En el narrativo hay un inicio, un desarrollo, un nudo, un desenlace, un final. De entrada aquí nos podemos dar cuenta, cuando nos presentan porcentajes, pues podemos aquí ya empezar a ver que muy probablemente aquí haya datos. Los datos, los números, son características de la realidad. Pues pueden ser personas, pueden ser lugares, etc. Entonces, aquí ya puedo yo empezar, sin haber leído el texto, ¿no? Empezar a decir que muy probablemente o sea argumentativo o sea expositivo. Y descriptivo y narrativo es poco probable. De hecho, ya desde de entrada ya puedo descartar narrativo, ¿ok? Porque hay datos. Entonces, un texto narrativo difícilmente va a presentar datos. Empiezo la lectura. En la ciudad de Nueva York, 34% de los muertos son latinos, a pesar de que de solo representar 29% de la población. Los fallecimientos de afroamericanos son 28%, mientras que solo son el 22% de los habitantes. La gente pobre paga el precio más alto, sea cual sea la situación, concluía Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, totalmente alarmado por las cifras. Son números que te dejan sin palabras. Reaccionó Lori Lightfoot, la alcaldesa de Chicago, ante lo que consideró pues unos datos entre lo más chocante que ha analizado desde que lidera una ciudad enormemente golpeada y que también presenta pues mucha disparidad radical. Después de haber leído esto, si se dan cuenta, no hay una postura. No se está defendiendo algo, ¿no? Para decir que si está bien, que si está mal, que si bonito o feo. Simplemente se están brindando los datos de manera fría. Con esto, pues ya puedo yo completamente asegurar que se trata de un texto expositivo. Y ahora ya sabemos la razón. Nos vamos con la siguiente pregunta 12, donde también nos van a pedir, ¿no? El siguiente fragmento presenta un hecho, una suposición, una opinión. ¿Qué es esto? Una hipótesis, mira, voy a empezar por el final, es una suposición. Es decir, yo sé que es un sinónimo de lo que está aquí, lo cual en cierto modo ya nos hace que descartemos esta y esta. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de una hipótesis, y yo estoy pensando en investigación, estoy pensando de manera científica, es una suposición que se puede valorar en el sentido de que puede resultar verdadera o falsa. Esta suposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Y generalmente establece causalidad. Es decir, yo supongo que hay algo que ocurre, ¿okay? Estoy viendo, bueno, detrás de mí dice causalidad. Estoy suponiendo que si algo está ocurriendo es porque hay una razón. Y entonces yo digo, probablemente esta sea la razón, donde hago paréntesis y aprovecho rapidísimo. Se confunde mucho esta palabra hipótesis con teoría. No son lo mismo y es un error bien común. La hipótesis es una suposición. La teoría es un hecho
comprobado y apoyado generalmente en leyes científicas. Por ejemplo, comprobado. La teoría de la gravitación. Eso es un hecho. Querramos o no, nos guste o no, creamos en él, ocurre. Así ocurrió en el pasado, ocurre en el presente, ocurrirá en el futuro y en cualquier rincón del universo, ¿no? Eso es una teoría, porque es muy común utilizar teoría en el sentido de hipótesis, de suposición, y es un error. Entonces, bueno, de una vez aprovecho para hacer esa aclaración. Regreso. Entonces ya puedo yo descartar esas dos. Una hipótesis entonces sí se puede medir y establece una causalidad. Una suposición, pensando que no sea científica, es meramente la probabilidad de que algo ocurra o no. Ahora, cuando hablamos de una opinión, las opiniones tienen la característica de ser subjetivas, es decir, dependen de la experiencia del sujeto, dependen de su percepción de la realidad, es decir, no son objetivas. A diferencia de un hecho, los hechos son objetivos, es decir, son cosas que dependen de la realidad, no del sujeto. Para que quede más claro, siempre pongo este ejemplo. Yo puedo decir el día está soleado y ese es un hecho, todos vamos a estar de acuerdo de eso. No depende de mí el que el día esté soleado, ¿okay? Sin embargo, si yo digo el día está bonito o digo el día está feo, eso es una opinión, ya se convierte en algo subjetivo y ahí puede ser que ya no nos pongamos de acuerdo. Para mí está bonito, para la otra persona está feo y depende de la percepción y depende de la experiencia de cada uno. Pero en lo que vamos a estar de acuerdo, porque no depende de ninguno de los dos, es que está soleado, que el sol salió, porque eso es un hecho, eso es objetivo. Una vez aclarado esto, pues ya podemos empezar a leer. A mi juicio, mira, ya cuando empezamos a mi juicio, eso es una opinión, ¿ok? Ya, siempre que decimos a mi juicio, lo siguiente es muy probable que sea una opinión. Vale mucho la pena hacer la reflexión sobre el momento en que vive México con respecto a esta llamada revolución feminista. Llama la atención que pongan este texto. Hace falta mayor información y más conciencia. Hace falta que como sociedad nos involucremos más para entender de qué hablamos y no reproduzcamos entonces discusiones fútiles sobre si hay feminazis o no. Muy interesante esto porque las redes sociales se están llenando de esto. Hay un fenómeno muy interesante, por ejemplo, en TikTok, pero bueno, prosigo. Hace falta que las mismas mujeres no deslegitimemos esta lucha que lleva décadas. Eso es cierto. Hay mucha que por conductas de varias mujeres, de varios conglomerados, etcétera, es como que ha ido a la baja. Comportándonos de forma violenta y desdeñando a los hombres, a otras mujeres y actuando de forma irracional. Hace falta que la discusión salga de Twitter y se actúe más, proponiendo acciones constructivas. Tristemente llamó mucho mi atención que el contingente del 8M este año era mucho menor que el del año anterior. ¿Dónde están todas esas mujeres que luchan por sus derechos en las redes? ¿Por qué no marcharon? Bueno, ya después de haber leído, es muy evidente que se trata de una opinión, ¿ok? No aparece ningún dato, ¿ok? Simplemente aquí nos dice son menos mujeres. Pudo esto haber cambiado si nos hubiera dicho, bueno, la cantidad de mujeres que asistió un año al otro fue de tanto, el porcentaje que disminuyó es así. Como no nos presenta ningún dato, bueno, la conclusión es, se trata de una opinión, no hay ningún hecho. Tampoco nos está dando una suposición que nos diga, bueno, el movimiento feminista se ha desvirtuado. No presenta una hipótesis porque no nos dice, ¿no? ¿Cuál es la causa o la razón por la que ella supone que se está desvirtuando? Entonces, conclusión, se trata de una hipótesis. Siguiente, también nos piden, mira, date cuenta, y aprovecho para hacer paréntesis rapidísimo. Recomendación, antes de hacer tu examen, realiza muchos ejercicios de comprensión lectora y de velocidad lectora. De hecho, te voy a dejar un par de enlaces en la descripción de este video para que practiques, porque como lo puedes ver, vas a tener muchas lecturas. Y eso quiere decir que necesitas una, rapidez. Necesitas leer rápido para terminar el examen. Y segundo, comprensión. Necesitas entender muy bien qué te están preguntando. Una vez dicho eso, continuemos. Lea el siguiente texto e identifique a qué subgénero pertenece.
Ok, subgénero, ya nos los están dando. Aquí estamos hablando pues, de textos científicos. Ese sería el género. Y aquí tenemos los científicos. De consulta podemos pensar en diccionarios, enciclopedias, etc. De divulgación científica, generalmente revistas, anuarios. Didácticos, bueno, didácticos pueden ser por ejemplo los libros de texto y nota informativa. Nos piden entonces que encontremos ahora ¿de cuál se trata? Infobae, México, 12 de mayo. Ok. COVID-19 en el embarazo. De aquí, miren, ya como está entrando, sabemos que no es de consulta. Como lo decía, generalmente suelen ser diccionarios, enciclopedias, entonces no va por ahí el asunto. Podría pensar que se trata de divulgación científica, no es didáctico. Si de repente nos dieran aquí algunas indicaciones, etcétera, pero no es el caso, entonces yo ya puedo descartar estos dos, nos quedan estas dos opciones, ¿ok? 135 mujeres mexicanas han muerto antes del parto. Con la vacunación a las mujeres embarazadas pretenden frenar el aumento de dichas cifras. La Secretaría de Salud informó que las mujeres embarazadas serán anexadas a la Estrategia Nacional de Vacunación de manera inmediata. Luego de revisar las recientes cifras de los especialistas en materia, aquí hay un error, ¿no? En materia de salud materna, Infobae. No se trata de divulgación científica porque no se establece una causalidad. De nueva cuenta no aparecen datos para que realmente fuera de divulgación científica, simplemente nos están informando. Aquí la respuesta correcta sería la D. ¿Sí? Vámonos con la 14. A partir de la frase de la siguiente imagen, identifica qué tipo de texto corresponde. Y nos dan estas opciones. Miren, un ensayo por lo menos debe tener de extensión media cuartilla, por lo menos. O sea que esto queda descartado, ¿no? Un ensayo es donde de manera libre se exponen argumentos, se exponen ideas. No es el caso. Publicitario se trata de vender algo. Aquí no nos están tratando de vender nada. Y recuerdo que mi hermano, que estudió comercio internacional, me llegó a decir que hay una marcada diferencia entre publicidad y propaganda. La diferencia es, en la publicidad intentan venderte un producto o servicio. En la propaganda lo que se intenta hacer es venderte una ideología, un partido, un personaje. Para que sea un texto periodístico se tiene que brindar información, y aprovecho el espacio. La información, para que sea información, tiene que ser neutra. Es decir, no debe de haber opinión, porque si hay opinión, entonces deja de ser información y se convierte en propaganda. Donde aprovecho para decir, miren, tristemente en nuestro país actualmente muchos de esos espacios noticiosos, periodísticos, informativos, no lo son. Son básicamente propagandísticos. ¿Okay? Yo por ahí escuchaba, mientras mi esposa escuchaba un programa noticioso de estos, decía: somos un espacio diferente, porque nosotros presentamos la noticia con opinión, permitimos que nuestros presentadores opinen. Dije, y entonces eso ya no es información, ¿no? Eso ya es propaganda. Y eso es lo que ocurre en la gran mayoría de espacios noticiosos, ¿no? No se brinda la información. Curiosamente, yo creo que en estos momentos lo novedoso, lo irreverente, ¿okay? Porque sería ir en contra de corriente, sería brindar información sin ninguna opinión. Información tal cual, porque se supone que la intención de la información es brindar datos a los individuos, a los sujetos ciudadanos, para que se formen su propio criterio y decidan por sí mismos. Porque en el momento entonces que yo le estoy dando mi opinión, entonces le estoy quitando la oportunidad de formar su propio criterio, y entonces ya no lo estoy informando.
Aprovecho el espacio para comentar eso. La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. Entonces, esto de aquí no es periodismo, esto de aquí es propaganda. ¿Okay? Ya se está vendiendo una opinión ahí. Nos quieren convencer de la opinión de alguien. No nos están poniendo ningún dato, no lo están justificando, lo cual lo convierte en propaganda. No es simplemente ideológico. Pasemos a la siguiente pregunta 15. A partir del siguiente texto, identifica de qué tipo es. Bueno, yo he comentado que para que sea ensayo, por lo menos tendría que tener la extensión de media cuartilla. Podría ser, ¿no? Aquí le damos la oportunidad de que pudiera ser un ensayo. Periodístico de opinión. Mira, ya como escucharon, yo soy un poco reticente con esta opción. Publicitario definitivamente no es, porque no nos están intentando vender nada, ¿no? Reseña crítica. Bueno, habría que leerlo. Reseña crítica, justo para que sea una reseña y sea crítica, tiene que haber una crítica, es decir, se está brindando una opinión, ¿ok? Y eso podría ser aquí confuso. Una opinión respecto a un acontecimiento, respecto a una obra que puede ser una pintura, una escultura, un libro, etcétera. Incluso podría ser respecto a una persona, un evento. Bueno, pues ahora sí vamos a revisar para ver qué nos dice. El último minuto también tiene 60 segundos. ¿O usted qué opina? Este texto, Fernando Marcos y sus 4 palabras, Wikiméxico. Ok, bueno, ahora sí. Fernando Marcos, quien es recordado como uno de los cronistas deportivos más importante del país. Aquí hay un detalle. Recordado como uno de los cronistas deportivos más importante del país. Donde cabe la pregunta, ¿según quién? Aquí ya apareció una opinión, ¿ok? Entonces, ya con esto podemos descartar también este. Nos quedan estas dos opciones. Le dedicó su vida al fútbol desde las 4 esquinas de la cancha. Fue futbolista, árbitro, entrenador y comentarista en radio y televisión. Fue director de la sección deportiva de la prensa. Fundó Ovaciones y escribió para los periódicos Universal y El Nacional. Durante muchos años formó parte del programa Los Protagonistas. Se le atribuye la rivalidad entre el América y el Guadalajara. Murió el 18 de julio del 2000. Podríamos pensar que se trata de una reseña. Generalmente la reseña, como lo comentaba, va más a libros, esculturas, obras de teatro. Por lo cual yo aquí me podía decantar por periodismo de opinión. Y bueno, aquí es donde aparece, ¿no? La opinión. Ahí está la clave. En esta pregunta 15, la respuesta correcta es la B. Y sí, yo sé, el día del examen puede resultar esto un poco confuso, donde yo puedo sugerir, sigue a tu primer impulso, ¿no? Al instinto, lo primero que tú consideres correcto, anótalo y ya no lo cambies, ¿ok? Entonces, vamos prácticamente ya a la mitad de la sección de comunicación de la guía Exacer. Pero mira, como siempre, antes de despedirme, invítate para que visites el canal y lo explores, porque seguramente te vas a encontrar algo que te va a resultar interesante.